Today we are going to talk about what the Bible says about the charisma of the Spirit. Hoy en día vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice sobre el carisma del Espíritu. There's so much confusion out there in the world, Hay tanta confusión en el mundo hoy en día and people do not know what to believe or how to understand all the confusion surrounding the outpouring of the Holy Spirit. y las personas no saben lo que creer o cómo entender toda la confusión que existe acerca de lo que es la dádiva del Espíritu Santo. And since the 1960s, there's been a massive surge in charismatic Christianity. Y desde los 1960 ha habido un surgimiento dramático de lo que es el cristianismo carismático. We can trace this back to the Second Vatican Council, Podemos trazar este desarrollo desde el Concilio Vaticano II, but it's also important to know what the Bible says. pero es muy importante saber lo que la Biblia dice al respecto. Now, here is a summary chart of all the manifestations that you find in the religious world. Ahora, aquí hay un bosquejo de lo que es un resumen de todas las manifestaciones que uno encuentra en el mundo religioso. Now, it is popular in the Christian world to have a slain in the spirit experience. Ahora, es algo popular en el mundo cristiano de tener esa experiencia de ser derrumbado por el Espíritu. But you will find it also in Kundalini Yoga. Pero uno lo encontrará también en el Kundalini Yoga, You will find it in Subud, en el Subud, Qigong, en el Qigong, amongst the Shakers, y junto a los Shakers, and amongst the Pentecostals of today. y también junto a los pentecosteses de hoy en día. But you really have to distort the Bible to find it there. Pero uno tiene que distorsionar la Biblia para encontrarlo en la Biblia. Uncontrollable laughter, Ahora, lo que es una risa incontrolable, you'll find it in the same religions. uno la encontrará en las mismas religiones, But nowhere in the Bible do you read about uncontrollable laughter. pero en ningún lado en la Biblia uno lee sobre esta risa incontrolable. People experiencing jerking and physical jerks, Personas que pasan por experiencias de movidas repentinas del cuerpo, you'll find it in all those religions, but you don't read about it in the Bible unless it was demonic possession. uno lo encuentra en todas esas religiones, pero no lo lee en la Biblia, a no ser que se estuviese hablando de alguien que fuera poseído por un demonio. Or people making animal sounds or roaring. Y después personas que están haciendo sonidos animales o ladrando. You'll find it also, except you don't hear it in the Bible. Uno lo encuentra también en esas religiones, pero no lo encuentra en la Biblia. Spontaneous movements, Movimientos espontáneos, you'll find that in most religions. uno lo encontrará esto en la mayoría de las religiones. That means you jump up and you move and you carry on. Eso significa uno da saltos y se mueve y hace señas. Revival-like meetings, Ahora, encuentros que son de reavivamiento o se parecen reavivamiento. in the Bible we hear of preaching, Ahora, en la Biblia escuchamos de lo que fue y era la predicación, but we don't really have examples of the revival type meetings we have in the world today. pero no encontramos ejemplos de los encuentros de reavivamiento con el estilo de reavivamiento que tenemos hoy en día. And speaking in tongues you find across the board in all these religious movements. Y hablando o el hablar en lengua lo encontramos en todos estos movimientos religiosos. So does the Holy Spirit make no difference between paganism and non-paganism? Ahora la pregunta ¿es que el Espíritu hace diferencia o no hace diferencia entre lo que es el paganismo y su trabajo propio? Or is the one a counterfeit and there is a true after all? ¿O es que hay uno que es una manifestación falsa y después hay una manifestación verdadera? That is why it's important that we know what the Bible says. Y es por eso que es importante que sepamos lo que la Biblia dice. In the Bible we read, if you love me, keep my commandments. Ahora, en la Biblia leemos Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. And I will pray the Father, Y yo rogaré al Padre, and he shall give you another comforter, y os dará otro consolador, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth. John 14:15-17. para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Juan 14:15-17. So this outpouring of the Spirit seems conditional.
Así que esta dádiva del Espíritu Santo parece tener una condición. And the condition is obedience to the commandments. Y la condición es obediencia a los mandamientos. And then the Spirit is also called the Spirit of truth. Y después el Espíritu Santo viene también llamado el Espíritu de la verdad. And the word is truth according to the Bible. Y en la Biblia leemos que la palabra es verdad. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesús es la vía, la verdad y la vida. And all his commandments are truth, it says in Psalms Y en 119. Salmo 119 leemos que todos sus mandamientos son verdad también. And if these criteria are not met, Y si estos criterios no vienen cumplidos, then is that outpouring of the Holy Spirit, or is it something else? ¿será que esta dádiva, ese don del Espíritu Santo, es verdaderamente un don del Espíritu Santo o es algo diferente? After all, the Bible says that the last days will be full of deception. Porque la Biblia dice claramente que los últimos días serían llenos de engaño. And in Matthew 24, Jesus says, "Be careful lest anyone deceive you." Y en Mateos 24, Jesús dice claramente, hagan atención que nadie los engañe. And Satan will manifest himself even as an angel of light to deceive, even if it were possible, the very elect. Y Satanás se va a manifestar a sí mismo como un ángel de luz para engañar, si es posible, hasta los mismos elegidos o escogidos. So we need to be very, very careful. Así que uno tiene que tener mucho, mucho cuidado. And even if we are deceived, and many, all are deceived, Y aunque si estamos engañados o si todos están engañados, then we need to make a correction and ask God to help us to find the way, the truth, and the life. tenemos que corregir esto y pedirle a Dios que nos ayude a encontrar la vida, la vía y la verdad, Jesucristo. A favorite text of these movements Ahora, un texto favorito de estos movimientos is Acts 1, verse 8. es Hechos 1, versículo 8. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And people like a power religion. Y a la gente le gusta una religión de poder. But power to do what? Pero ¿poder de hacer qué? Is this power for myself? Is it something that I keep to myself and that I'm proud of having as a guarantee that God has accepted me? ¿Es ese un poder que yo tengo para mí mismo, que yo soy orgulloso de tener como dádiva, como señal de que Dios está conmigo? Or is this power for a different purpose? ¿O viene otorgado este poder para otro propósito? In the Bible there is no selfishness. Ahora, en la Biblia no hay egoísmo. And so this power must be to propagate the truth about the gospel. Así que este poder tiene que ser para propagar la verdad del Evangelio. So if you open the magazines of the world regarding these things, Así que si uno abre las revistas del mundo en cuanto a esta religión de poder, you will read people of power, power religion. uno leerá sobre el pueblo de poder, la religión de poder. And it's something to be desired. Y es algo que uno desea. And millions of people throughout the world are experiencing this power surge, Holy Spirit power. Y millones de personas alrededor del mundo están viviendo este sentimiento de poder, ese poder que viene sobre ellos. And it cuts across every single denomination. Y lo encuentran en cada una de las denominaciones. Now, let's have a look at the function of the Holy Spirit. Ahora, veamos un poco cuál es la función del Espíritu Santo. The Bible says the Holy Spirit convicts of sin. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Now, in many of these gatherings, you receive an outpouring of the Spirit. You start speaking in tongues before there is even a repentance. Ahora, en muchas de esas reuniones uno recibe el Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas antes de que hasta haya habido un arrepentimiento. But the Bible says when He, the Holy Spirit, is come, Pero la Biblia nos dice que cuando Él venga, el Espíritu Santo, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. I don't see this in the power religion. Ahora, yo no veo esto en la religión del poder, Heartfelt sorrow and conviction of sin. una convicción de corazón y un arrepentimiento sobre el pecado, And the contrast to that, righteousness.
Y el contrasto con esa posición, después la justicia, And sin, of course, is transgression of the law. porque el pecado es la transgresión de la ley, And then judgment. y después juicio. And if you repent and you confess your sins, Y si uno se arrepiente, pues confiesa después sus pecados. the Bible says, then Christ is righteous and forgives you your sins. Y la Biblia dice que Cristo es justo y le perdona a uno sus pecados. And you come back into harmony with his government. Y uno regresa en armonía con el gobierno de Dios. Robert Schuller, on the other hand, in his Hour of Power program, Y Robert Schuller, del otro lado, en su programa de la Hora de Poder, said in an interview with Time magazine, en una entrevista con la revista Time, I don't think anything has been done in the name of Christ yo no creo que nada ha sido hecho en el nombre de Cristo that under the banner of Christianity has proven more destructive to human personality que bajo lo que es el estandarte del cristianismo se ha probado como lo más destructivo a la personalidad cristiana and hence counterproductive to the evangelism enterprise y como consecuencia lo más contraproductivo de lo que ha sido el proyecto de la evangelización than the often crude, uncouth, and unchristian strategy of attempting to make people aware of their lost and sinful condition. que la estrategia muchas veces cruda y poco cristiana de hacer ver o de hacer sentir que las personas se sintieran conscientes de su condición perdida y pecaminosa. And this is a very strange theology, Así que esa es una teología muy rara, because according to the Bible, the first prerequisite to reconciliation is repentance. porque según la Biblia el primer prerequisito para tener reconciliación con Dios es el arrepentimiento. That's what Peter said when they said, "What must we do?" Es lo que Pedro dijo cuando el pueblo gritó y dice, ¿qué tenemos que hacer? You see, they had been convicted of their sin. Ven, habían sido convencidos de su propio pecado. And he said, repent. Y Pedro dijo, arrepentíos. Modern theologians seem to be saying something else, and in power religion, maybe we don't seek this kind of repentance. Los teólogos modernos parecen decir otra cosa, así que a lo mejor en esta religión de poder no se busca este arrepentimiento. The Holy Spirit also strengthens us against temptation. El Espíritu Santo también nos da fuerza en contra de la tentación. And we read in Hebrews 5:8-9, Y leemos en Hebreos 5, 8 a 9. though he were a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Y aunque era hijo, hablando de Cristo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Obedience is always a prerequisite in the Bible. Así que la obediencia es siempre un prerequisito en la Biblia también. Known sin silences the Spirit of God. Así que el pecado intencional, abierto, silencia al Espíritu de Dios. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Psalms 51:11. Salmos 51:11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. This is David speaking. Este es David que está hablando. Now there's this notion that the Holy Spirit has only been active since Pentecost. Ahora hay esta noción de que el Espíritu Santo ha sido solamente activo desde el Pentecostés. How can David then speak of the Holy Spirit? Pero ¿cómo es que David puede hablar del Espíritu, del Santo Espíritu? The Holy Spirit has always been working with man. Ahora, el Espíritu Santo siempre ha estado obrando con el ser humano. Or else we could have no conscience. We couldn't be convicted of our sin and our need for salvation. Y de otro modo no podríamos tener una conciencia y no podríamos estar convencidos de nuestro pecado y de la necesidad de salvación. The only difference between the Old Testament and the New Testament La única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento is that the typical sacrifice of the lamb had become the antitypical sacrifice of Christ. es que el sacrificio simbólico del Cordero se ha vuelto en el cumplimiento del sacrificio en Jesucristo. And so the Holy Spirit's outpouring at Pentecost Así que la dádiva del Espíritu Santo en el Pentecostés was to preach Christ and his vicarious death. era de predicar a Cristo y su expiación, su muerte vicaria. And this is why they received power. Y es por esto que ellos recibieron poder
to preach that the antitypical lamb had come. para predicar que el cumplimiento de ese Cordero del Antiguo Testamento había llegado. And to convict the world of righteousness. Christ is the way to righteousness. Y para convencer el mundo en cuanto a la justicia, porque Cristo es la vía a la justicia. John 14:26. Juan 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, Ahora, pero el Consolador, el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. y os recordará todo lo que yo he dicho, todo lo que les he dicho. So the Holy Ghost is a teacher Ahora, el Espíritu Santo es un maestro and a reminder, y alguien que nos hace recordar, but never separate from the Word. pero nunca esto ocurre de manera separada de la palabra. If I want to know what Christ taught, I have to go to the Word. Si yo quiero saber lo que Cristo enseñaba, yo tengo que ir a la palabra. So it is word-based. Así que está basado todo sobre la palabra. Some people believe today that the leading and the guiding of the Spirit is sufficient. Algunas personas creen hoy en día que la conducción del Espíritu Santo es suficiente, Because the experience guarantees their acceptance. porque la experiencia que están teniendo garantiza esa aceptación con Dios. That's dangerous. Pero eso es peligroso. We always have to test the Spirit in the light of the Word. Siempre tenemos que probar los espíritus a luz de la palabra. The Holy Spirit therefore leads us into all truth. Así que el Espíritu Santo pues nos conduce en toda la verdad. And if that is not his function, then he could be a different spirit. Y si esa no es la función del Espíritu, pues podría ser otro espíritu. If it doesn't lead to obedience, Si no conduce a la obediencia, if it doesn't lead to Christ, si no conduce a Jesucristo, and if it doesn't lead to the Word, y si no conduce a la palabra, those are the three definitions of truth in the Bible, esas son las tres definiciones de verdad en la palabra. then there's a problem. Pues hay un problema. If you find it amongst religious systems that do not accept Christ, Y si encuentran esas manifestaciones en sistemas religiosos que no aceptan a Jesucristo, or do not accept the law of God and the Sabbath, o no aceptan la ley de Dios y el sábado, or including the Sabbath, o incluyendo el sábado, could it be a false spirit? podría ser un falso espíritu. You see, we must make a distinction between the leading of the Spirit Ven, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la conducción del Espíritu Santo and the gifts of the Spirit. y los dones del Espíritu Santo. The Spirit of God works with all men, good and evil. Ahora, el Espíritu de Dios trabaja, obra con todos hombres, malos y buenos. And that's what the conscience is about. Es por eso que existe una conciencia en ellos. He's the one that pricks you Él es el que atiza, es el que trabaja con esa conciencia. and pushes you in the right direction. Y lo trata de conducir a uno en la dirección correcta. You see, in the old days, they used to use a cattle prod. Ahora, ven, en los días antiguos utilizaban un aguijón To make the cattle and the sheep walk in a particular direction. sobre una vara para hacer que los animales caminaran en la dirección correcta. And this was called the prick. Y eso se llamaban estos aguijones para animales. And surely Saul was on the wrong road. Y seguramente cuando ese texto se refiere a Saulo se encontraba en el camino equivocado. He was persecuting the Christians. Él estaba persiguiendo a los cristianos. And Jesus said to him, why do you kick against the pricks? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué tú estás golpeando o rechazando estos aguijones que te conducen? You see, when he saw Stephen dying, Cuando Saulo vio a Esteban que murió, and he saw that expression on that face, y vio esa expresión de Esteban en la cara, the Holy Spirit was speaking to him. el Espíritu Santo había estado hablando al corazón de Pablo. But he was resisting the cattle prod. Pero Pablo estaba resistiendo esos aguijones que lo trataban de conducir en el camino correcto. So the Holy Spirit works with good people and with bad people. Así que el Espíritu Santo trabaja con buenas personas y con personas malas también. But the gifts of the Holy Spirit, Pero ahora los dones del Espíritu Santo they are poured out to empower people to preach the gospel. Vienen dados para que las personas tengan poder para predicar el Evangelio. And they are given conditional to certain criteria such as obedience. Y ellos vienen dados a la condición de algunos criterios, como la obediencia. And of course, they must be in harmony with the definitions of truth. Y obviamente tienen que estar en armonía con las definiciones de la verdad.
And we are his witnesses to these things, and so also is the Holy Ghost, whom God has given to them that obey him. Acts 5, verse 32. Hechos 5:32, y nosotros los discípulos somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Obedience to the commandments is a prerequisite for the outpouring of the Holy Spirit. Así que la obediencia a los mandamientos es un prerequisito para la dádiva, para el otorgar el Espíritu Santo. When David sinned, Cuando David pecó, he felt deep sorrow and repentance, él sintió una contrición profunda y arrepentimiento, and he prayed, please don't take your Holy Spirit from me. y oró, por favor, Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Obedience is a condition. Así que la obediencia es una condición. Let's read some more texts. Así que leamos algunos textos más. The Holy Spirit would bring individuals to repentance of sin, Ahora, el Espíritu Santo llevaría a los individuos al arrepentimiento de pecado, guiding them in a fuller understanding of the truth about God and Jesus Christ, los guiaría en una comprensión más plena de la verdad sobre Dios y de Jesucristo. and a careful study of John chapters 14 and 15 and 16 will clearly show the conditional aspect of the Holy Spirit's operation. Y un estudio cuidadoso de los capítulos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 14, 15 y 16, claramente hará mostrar ese aspecto condicional de la dádiva del Espíritu Santo. You'll find these conditions in Acts and in Luke and spread throughout the Word. Uno encontrará esas condiciones en el libro de Hechos también, en el libro del Evangelio de Lucas y en toda la palabra. Secondly, they had to be for the fulfillment and the benefit of those that were brought into the church by the gospel witness. Y así que los dones del Espíritu, punto número 2, eran dados para el beneficio de aquellos que venían traídos a la iglesia por medio del testimonio del Evangelio. So these are gifts Así que esos son dones for empowering to service. para dar poder para que las personas pudieran servir. And then the gift of tongues was to communicate the gospel to different language groups. Y después el don de lenguas era para comunicar el Evangelio a diferentes grupos de idiomas. We'll find that in Acts chapter 2. Y esto se encuentra en el relato en Hechos capítulo 2. In Acts chapter 2, there is no definition whatsoever of a language that people couldn't understand. Ahora, en Hechos capítulo 2 no se habla de ninguna manera de un idioma que las personas no pudiesen entender. And it's the only definition of what the tongues phenomena was like. Y es la única definición que encontramos en la Biblia sobre lo que era el fenómeno de las lenguas, del fenómeno de las lenguas. So it's not biblical to take another phenomenon and push it into the biblical perspective later on. Así que no es bíblico tomar otro fenómeno y tratar de injertarlo en lo que era la perspectiva bíblica. So both in Acts chapter 2 and in Acts chapter 19, Así que sea en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 19, we see that the gift of tongues and prophecy are associated and that they serve to communicate the gospel. vemos que los dones del don de lenguas y de profecía están asociados y servían para comunicar el Evangelio. They were never for self. Así que nunca eran para uno mismo. It wasn't necessary to give a guarantee of acceptance with God. Y no eran necesarios para dar una garantía que uno era aceptado con Dios. Many people feel today that they need the gift of tongues to show and prove that they have acceptance with God. Muchos sienten hoy día que necesitan el don de lenguas para comprobar y hacer ver que ya están aceptados por Dios. That's contrary to the definition of faith. Y eso es contrario a la definición de fe. Remember, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Y acuérdense que la fe es la certeza de cosas que uno no ve. So if I've met the condition, Así que si yo he cumplido con la condición, I have repented and confessed my sins, yo me he arrepentido y he confesado mis pecados, then by faith I accept that He is fair and righteous, por fe yo acepto que Él es justo and will have forgiven me my sins. y me habrá perdonado mis pecados. Do I now need proof that He has forgiven my sins by giving me the gift of tongues? ¿Es que ahora yo necesito prueba que Él me ha perdonado mis pecados recibiendo este supuesto don de lenguas?
No, that would be presumption. No, eso sería presunción And it would be a lack of faith. y sería una falta de fe. It would be saying to God, I don't believe you until you show me. Y sería decirle a Dios, yo no creo en esto hasta que tú me lo demuestres. So you're asking for evidence that you can see. Así que uno está pidiendo evidencia que uno puede ver, But sentir, that's no longer faith. y eso ya no es fe, Because faith is based on evidence that you can't see. porque la fe está basada sobre evidencia que uno no puede ver. It's believing what God has said Es creer en lo que Dios ha dicho and accepting that He's not a liar. y aceptar que Él no es un mentiroso. This charismatic renewal movement is sweeping the world, Ahora, este movimiento carismático está pasando a todo el mundo, and so the more old-fashioned churches, they're just running dry and the pews are getting emptier and emptier. así que las iglesias a lo mejor un poco más antiguas, pues parece que se están quedando a solas y los asientos se quedan vacíos. And if we don't climb onto this experiential religious banner, then I'm afraid you will lose your people say. Y si uno no se une a este tipo de religión que está basada sobre la experiencia, dicen, pues uno va a perder el público. So let's liven up the services Así que hagamos que los servicios sean un poco más vivos and let's bring in very spectacular music y traigamos a música muy espectacular and manifestations of the Spirit, y manifestaciones del Espíritu, and the church will be full. y la iglesia va a estar llena. The question is that still faith? Y la pregunta es eso, sigue siendo eso aún fe? So we go to revival meetings, Así que vamos a reuniones de reavivamiento and we want to be refreshed by the Holy Spirit. y queremos ser refrescados por el Espíritu Santo. Now, all of this really started not too long ago. Ahora, todo esto empezó hace no mucho tiempo. There have always been manifestations. Ahora, siempre ha habido manifestaciones. Some of these started around the 1840s, Ahora, algunas de estas empezaron alrededor de la fecha de los 1840 with the Shakers and the Quakers, con los movimientos de los Shakers y de los Quakers en Estados Unidos later with the Mormon movement. y después con el movimiento mormón. But modern Pentecostalism started with the man they called Mr. Pentecost, Pero David du Plessis. Pero el movimiento moderno del Pentecostés empezó con un hombre que lo llaman el señor Pentecostés, David du Plessis. And he became one of the chairmen of the Pentecostal associations. Y él se convirtió en uno de los presidentes de una asociación pentecostés. And since his time, this movement has grown dramatically. Y desde sus tiempos este movimiento ha crecido de manera dramática. The symbolism they use is triangles and fish. Ahora, los símbolos que ellos utilizan son triángulos y peces. The fish is very popular Ahora, el pez es muy popular because, after all, the disciples were fishermen. porque después de todo los discípulos eran pescadores. But the symbols are also very similar to the ancient mystery religion systems. Pero los símbolos también son muy parecidos a los sistemas de las antiguas religiones de misterio. And according to Gary H. Carr, Y según el autor Gary H. Carr, the modern churches and the American World Council of Churches, las iglesias modernas y el Concilio Mundial de las Iglesias the American Pentecostal churches, y las iglesias pentecostales americanas were actually under the control of Freemasonry. estaban de hecho bajo el control de la masonería. That also controlled the New Age movement. Y ellos controlan también el movimiento de la nueva era. And we find very similar phenomenon in both these movements. Y encontramos fenómenos muy parecidos en los dos movimientos. In this movement, Jesus is made just a pleasant friend. Ahora, en este otro movimiento, Jesús se lo hace como un buen amigo. And so you'll find posters like the Lord's Gym, Así que uno encontrará así a imágenes como esta del gimnasio del Señor, dice esta. bench press this, Ahora, hagan ejercicio con esta, talking about the sins of the world. hablando sobre los pecados del mundo. Personally, I would regard this as incredibly irreverent. Personalmente, yo consideraría una imagen así muy irreverente. Revelation 13 verse 3, talking about the second beast power, the United States of America. Ahora, Apocalipsis 13, hablando de del poder de la segunda bestia, Estados Unidos de Norteamérica,
says he doeth great wonders, so that he makes fire come down from heaven on earth in the sight of men. Dice que también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. This is a reference to the Holy Spirit. Ahora, esta es una referencia al Espíritu Santo. But in this case it is a deceptive spirit, because by these miracles it deceives those living on this earth. Pero este es un espíritu engañoso porque por medio de esos milagros, dice el texto, engaña a los que moran en la tierra. That's what Revelation chapter 13 says. Es lo que Apocalipsis capítulo 13 nos dice. Now, isn't it strange that many of their conventions are called fresh fire or miracle conventions? Así que no es raro ver que algunas o muchas convenciones vienen llamadas convención de milagros o fuego fresco. In Mark chapter 16 verse 17, Ahora, en Marcos capítulo 16, versículo 17, we have a list of the gifts of the Spirit that will follow the believers. ahora tenemos una lista de los dones del Espíritu Santo que estarían con los creyentes. These signs shall follow them that believe. Ahora, estas señales seguirán a los que crean. In my name shall they cast out devils, En mi nombre echarán fuera demonios and they will speak with new tongues. y hablarán nuevas lenguas. In Luke 24 verse 49, En Lucas 24:49, and behold, I send the promise of the Father upon you, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, but tarry ye in the city of Jerusalem pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén until ye be endued with power from on high. hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Now these texts are used for power religion. Ahora, estos textos vienen usados para esta religión de poder, But the Greek there really means skill. pero la palabra griega ahí significa una habilidad. It's like giving a mechanic a toolbox Es como darle a un mecánico una caja de utensilios so that he can have the right tools to do the job. para que tenga los utensilios correctos para hacer el trabajo. And when the Lord sends out his team of mechanics, Y cuando el Señor envía a su equipo de, por así decir, mecánicos, then he has to give them the tools for the trade. le tiene que dar a ellos los utensilios para el trabajo que tienen que hacer. So it's not really something that comes to empower you and make you feel great, Así que no es algo que viene a una persona para darle poder y hacerlo sentir bien, but it supplies the skills that you will need. pero le da los utensilios que uno va a necesitar para hacer el trabajo.